Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Tengan muy buenos días. Hoy es 10 de febrero de 2021 y la información para este programa es que Chile deportará a migrantes venezolanos varados en la frontera con Bolivia. La ola migratoria, dice el carabobeño, formada principalmente por venezolanos, provocó desabastecimientos y enfrentamientos entre autoridades y grupos de extranjeros, además del colapso del sistema sanitario por la COVID-19. Una foto dramática de una familia con gorras venezolanas en un improvisado rancho hecho de sábanas y enseres, con un letrero que dice "Bienvenido a Chile, región Arica y Parinacota". Chile deportará el miércoles a Colombia y Venezuela a un grupo de 100 migrantes que ingresaron al país por un paso irregular en la frontera con Bolivia, una zona que vive una crisis migratoria sin precedentes. Mañana sale un vuelo desde Iquique con más de 100 personas que en su mayoría resultarán expulsadas por haber ingresado de manera ilegal por pasos no habilitados y están de manera irregular en el país. Lo que oyen al fondo es un halconcito, un gavilancito frente a mi ventana. Durante una visita a la zona fronteriza, por cierto, un hermoso amanecer el de este 10 de febrero, durante una visita muy fresco, deben ser unos 15, 16 grados. Durante una visita a la zona fronteriza, Delgado explicó que los migrantes abordarán un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile, el primero de una serie de traslados de los próximos días. Quienes ingresen a Chile de manera irregular, agregó el ministro, no resultarán regularizados, no van a tener un carnet de identidad, no van a tener un documento nacional, dijo el ministro del Interior chileno. Delgado visitó la zona junto a sus pares de Defensa y Relaciones Exteriores, Baldo Procurica y Andrés Alamand, respectivamente. La entrada de más de 1 millar de extranjeros en menos de 7 días generó la semana pasada tensión en la pequeña localidad chilena de Colchane, de apenas 1.700 habitantes, muchos de la etnia indígena aymara. La ola migratoria, formada principalmente por venezolanos, provocó desabastecimiento y enfrentamientos entre autoridades y grupos de extranjeros, además del colapso del sistema sanitario por el COVID-19, lo que obligó a instalar campamentos para mantener en cuarentena preventiva a los migrantes. Un colombiano y un venezolano fallecieron la semana pasada debido a las extremas condiciones climáticas, mucho calor durante el día y heladas de madrugada en el paso fronterizo entre Colchane y la localidad boliviana de Pisiga, a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. La migración venezolana se ha transformado objetivamente en una emergencia regional. Las organizaciones internacionales señalan que hay 5 millones de venezolanos que han abandonado el país y que se encuentran en distintos países de América del Sur, apuntó por su parte el canciller chileno. El gobierno chileno ha autorizado el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir el tráfico ilícito de migrantes en ese punto de la frontera, donde son habituales los coyotes o pasadores que cobran a los interesados por guiarlos para cruzar de un país a otro. En Chile, un país que hasta el inicio de las protestas de 2019 era muy atractivo para migrar por su estabilidad política y económica, hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7% de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos. Chile tiene una de las leyes migratorias más antiguas de Latinoamérica, diseñada en 1975 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, cuando apenas recibía migrantes, aunque el gobierno busca aprobar una nueva normativa que facilitaría las deportaciones. En tanto, ha dicho Julio Borges, hoy tenemos problemas. Yo no sé si es un problema ya nuevamente de censura, parece un problema nuevamente de bloqueo informativo, de bloqueo por internet. Tengo unas declaraciones de Julio Borges acerca de lo ocurrido en Chile, pero no me deja ver la declaración de la Patilla. Déjenme ver si consigo otra versión de los hechos, porque aquí está. Vamos a buscarla de Noticiero Digital, a ver si Noticiero Digital abre bien. Si Noticiero Digital definitivamente abre bien, la Patilla no abre bien y Alberto News no está abriendo bien en todos los momentos. Caraota tampoco está abriendo bien en todos los momentos. Bueno, uno supone que esta neurosis selectiva de Internet tiene que ver algo con Conatel, supone uno.
Borges dice a Chile que la solución no es deportar, es multiplicar esfuerzos para lograr la salida de Maduro. El comisionado para las relaciones exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó, Julio Borges, aunque el Noticiero Digital lo denomina como el comisionado AN para las relaciones exteriores, Julio Borges sostuvo este martes en la noche que la solución ante los migrantes venezolanos en Chile no es deportar, es multiplicar esfuerzos para lograr la salida de Nicolás Maduro. La decisión del gobierno chileno de deportar a un grupo de venezolanos no es consona con la conducta asumida por los gobiernos democráticos venezolanos que recibieron a centenares de chilenos que huían de las dictaduras más brutales y que hicieron de nuestro país su segunda patria, señaló Borges en su cuenta oficial de Twitter. Además, agregó que la medida de Chile tampoco se ajusta a los acuerdos internacionales suscritos por Chile en materia de protección a refugiados. Este drama humano no se frena con restricciones que exponen más la vida de los venezolanos. La solución no es deportar, es multiplicar esfuerzos para lograr la salida de Maduro. Y tenemos que lamentar también la muerte de un abogado y un exfiscal venezolano que murió en un choque mientras hacía delivery en Madrid. El Carabobeño reporta que el abogado Néstor Alexander Pérez, venezolano de 48 años, oriundo de Caracas, falleció en Madrid luego de impactar la moto en la que se desplazaba contra un camión recolector de desechos sólidos. La víctima llegó a España hace 3 años, se encontraba laborando como repartidor de una empresa de delivery al momento del siniestro. El hecho se registró en horas de la noche de este domingo 7 de febrero en la esquina de la calle Embajadores con Tomás Borrás, en el distrito de Argenzuela de Madrid, reseñó El Español. El impacto le ocasionó múltiples traumatismos, uno en el pecho y otro severo en la cabeza, originándole la muerte al instante. Pérez se desempeñó como fiscal del Ministerio Público en el estado de Anzoátegui en 2004, recordado por el gremio de abogados fiscales y exfiscales por su labor en el plan de descongestionamiento de causas que procuraba erradicar el retardo procesal. La noticia la dio a conocer el periodista David Placer en su cuenta de Instagram, en la que explicó que los familiares del abogado no cuentan con los recursos necesarios para los gastos del sepelio, que asciende a 2.400 euros. Por ello solicitaron ayuda al Ayuntamiento de Madrid y piden indemnización. Las múltiples caras de la tragedia migratoria venezolana reseñadas hoy en apenas 2 noticias, ¿no? Hay muchas más en las que uno pudiera meterse y hablar de esta larga y prolongada tragedia que tiene un solo responsable o un solo grupo de responsables, que por cierto, de los cuales, por cierto, la cabeza visible decía ayer que pretenden quedarse en el poder hasta 2050. Por lo menos hasta 2050. En 2050 dirán que se quedan hasta el 2100 o hasta el 2000 siempre, como les gusta decir a ellos. ¿Para qué? Para seguir causando dolor, para seguir causando tristeza, para seguir arruinando un país que en el momento en el que lo agarraron era el país con el mayor ingreso per cápita de América Latina todavía. Para eso quieren el poder, probablemente para eso lo quieran, o quizá le temen demasiado a las consecuencias de perderlo, que yo creo que es lo que en el fondo sucede. Tienen demasiado miedo a las consecuencias de perder el poder porque saben que han cometido muchos, pero muchos delitos. El TSJ de Maduro ordenó pase a juicio contra Eulogio del Pino y otros exfuncionarios de PDVSA. Esto es una información importante del día de hoy, aunque no lo parezca. El Tribunal Supremo de Justicia, al servicio del chavismo, dice La Patilla, emitió este 9 de febrero un comunicado para informar sobre el pase a juicio del exfuncionario chavista de PDVSA, Eulogio del Pino, y otros antiguos directivos petroleros. Se les imputan a Eulogio del Pino, Gustavo Malavé, Orlando Chacín, Henry Sánchez y Adolfo Torres los supuestos delitos de peculado doloso, obstrucción a la libertad de comercio, daños por omisión a la industria petrolera con siniestro, agavillamiento e incumplimiento del régimen especial de zonas de seguridad de la nación en la industria petrolera, donde fungen como víctimas la empresa Petrosalmora y el Estado venezolano. En la misma audiencia, el juzgado también ordenó el pase a ejecución de los ciudadanos Noris Peroso, Osvaldo González, Adolfo Artigas, Irto Hurtado. Irto Hurtado es esposo de la señora Luzmer de Hurtado, que todos los días tiene en las redes sociales una campaña por la libertad de Irto.
Aparentemente Ayrton era un trabajador petrolero sin ninguna clase, digamos, de responsabilidades gerenciales en PDVSA y está detenido junto con este grupo. Juan Gamboa, Luis Martínez, Jalmar Granado, Raibert Azuaje, Héctor Roque, César Valera, Juan Barreto y Juan Carrillo, quienes admitieron los hechos. Los delitos sancionados están previstos en el ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela. Yo no sé si este señor diputado se declaró culpable, admitió los hechos. Bueno, luego de tantos años de prisión, ese señor está en Tocuyito, pasándola, según dice su esposa, realmente mal, incluso con elevados niveles de desnutrición. Y lo cierto es que Eulogio del Pino está detenido desde 2017, desde noviembre de 2017. Lleva más de 3 años preso. Y ahora, justo ahora, 3 años después, 3 años y 3 meses después, 2 meses después, es que se ordena su pase a juicio. Seguramente el régimen tiene mucho miedo del ventilador que pueda prender Eulogio del Pino, de las cosas que pueda decir. Mucha gente debería tener bastante temor de lo que pueda decir Eulogio del Pino, porque ciertamente si no se había permitido un juicio público oral con esta gente, con estos funcionarios, es porque muy probablemente, lo que pueda decir Eulogio del Pino le puede hacer mucho daño a gente importante de la revolución bolivariana. Información internacional. Senado aprueba la legalidad del impeachment contra Donald Trump. El Senado de Estados Unidos aprobó este martes la constitucionalidad del segundo juicio político en contra del presidente Donald Trump, con 44 votos en contra y 56 a favor, con tan solo 6 de ellos de senadores republicanos. O sea, 6 senadores republicanos votaron a favor del impeachment a Donald Trump. Esta votación, que ocupó el primer día del juicio político, sirve de termómetro sobre el probable desenlace en absolución del impeachment, ya que para condenar a Trump se necesitarían 67 votos, al menos 17 de ellos de republicanos. El Senado ya había sometido a votación a finales de enero la cuestión de la constitucionalidad del juicio político, con un resultado muy parecido, 55 a 45. Otra información de La Patilla, que nuevamente tarda en abrir. Senadores de Estados Unidos reiteran reconocimiento a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Senadores estadounidenses lideraron una resolución donde destacan el reconocimiento al presidente interino Juan Guaidó como líder de Venezuela. Los senadores estadounidenses Marco Rubio, Bob Menéndez, Ted Cruz, Dick Durbin, Rick Scott y Ben Cardin lideraron una resolución condenando las fraudulentas elecciones legislativas de 2020 convocadas por el régimen de Maduro, destacando que la falta de elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela y la continua erosión de la democracia y del Estado de Derecho en el país solo golpean a los ciudadanos. La resolución también subraya el reconocimiento al presidente interino Juan Guaidó como líder de Venezuela en ausencia de un presidente electo democráticamente en el país, y también reitera la falta de legitimidad de la Asamblea Nacional fraudulenta, esto lo dice La Patilla, instalada por Nicolás Maduro, que también dice La Patilla que la Asamblea fraudulenta, así lo dice. Santo Cristo, qué problema con el internet, disculpen ustedes. Déjenme ver que cargue, pues. Ay, Dios mío, qué problema con esta cosa. Bueno, mientras tanto voy leyendo otra nota. Resulta que la Asamblea juramentó a los miembros del Comité de Postulaciones para el Consejo Nacional Electoral, con lo cual ya saben ustedes, lo que puede salir de ahí es cualquier cosa. El observatorio ya va. Porque mientras tanto, Suma te dice que el Comité de Postulaciones Electorales no cumple con exigencia constitucional de pluralidad. Ya abrió la nota de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, al servicio del régimen de Nicolás Maduro, dice La Patilla, juramentó este martes 9 de febrero a los integrantes de su comité de postulaciones electorales que elegirán a los nuevos rectores del CNE y Rito para los próximos 7 años. La comisión quedó integrada por los siguientes diputados: Giuseppe Alessandriello, militar, almirante, Desiree Santos Amaral, ustedes la conocen, José Gregorio Correa, Cilia Flores, Didalco Bolívar, Nosli Rodríguez, Luis José Marcano, Miguel Salazar, José Villarroel y Luis Romero. Bueno, hay José Gregorio Correa, está de la fracción, digamos, CLAP, y Luis Romero, que creo que es de Avanzada Progresista, y lo demás, puro chavista.
Asimismo, el grupo de los representantes de la sociedad civil lo conforman Carlos Bauli, Edgar Martínez, Fernando Rivero, Mercedes Gutiérrez, Jesús González, Mauricio Pérez, José Esteves, José Fuentes y Zoila Llanes, todos muy conocidos en su casa a la hora de comer. La nota que les quería leer, Súmate, dice que el Comité de Postulaciones Electorales no cumple con la exigencia constitucional de pluralidad, como si se pudiera esperar otra cosa. No voy a esperar que cargue esta nota, apenas les leo el enunciado. Y una ONG las ONGs piden a la relatora de la ONU, Alena Douhan, evaluar la situación preexistente a las sanciones. Un grupo de organizaciones no gubernamentales hicieron una petición con la relatora de la Organización de las Naciones Unidas, Alena Douhan, de tal forma que instaron a evaluar el escenario presente en Venezuela antes de las sanciones contra el gobierno chavista. Dice la nota que firma Carlos Ramiro Chacín en Caraota Digital. El Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, publicó un comunicado firmado por más de 60 ONG. En dicho texto, las ONG afirmaron que las políticas implementadas por el chavismo generaron el colapso del sistema de salud venezolano y la situación de inseguridad alimentaria. Insta a estudiar la evolución de la corrupción durante las últimas 2 décadas y su impacto en la vulnerabilidad que enfrenta el pueblo venezolano, así como los niveles del gasto público destinado al fortalecimiento del aparato represivo del Estado. Desde su llegada a Venezuela, Douhan mantuvo reuniones con parlamentarios electos en el proceso del pasado 6 de diciembre. Además, estima reunirse con miembros del gobierno chavista, la sociedad civil, partidos políticos y diplomáticos después de la invitación del Palacio de Miraflores. Las ONG pidieron a la relatora de la ONU que también mantuviera reuniones con dichas organizaciones. Estas, en tal sentido, le instaron a reunirse con afectados e investigar sobre las presuntas violaciones de derechos humanos que cometen las fuerzas de seguridad. Esta señora es Bielorrusia. A esta señora la designaron en 2015 Cuba, Argentina, Venezuela. Esta señora tiene un rol que hacer y si le invita el gobierno, el régimen de Maduro, es porque está seguro de que no va a tirar piedras para su tejado. En tanto, la Asamblea pedirá ayuda a Colombia y a Interpol para investigar el ataque contra la Asamblea Nacional Venezuela. La Asamblea Nacional de Venezuela informó este martes que pedirá apoyo tanto a Colombia como a la Interpol para investigar el presunto ataque frustrado contra la sede del legislativo. Dice una nota que trae Infobae, que es de Europa Press, que uno la verdad le ve las costuras tanto a las notas de Europa Press que uno dice, Dios mío, ¿quién está dirigiendo eso? Eso se lo entregaron a Podemos, probablemente. Cuota de poder. Según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en el gobierno español, según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la Asamblea va a remitir a la Comisión Permanente de Política Interior una petición para que abra una investigación inmediata y solicite la colaboración de los órganos de poder público, de los órganos de inteligencia del país, pero no solo de los órganos nacionales, sino también del Parlamento de Colombia y la Interpol, para que este crimen que hubiera podido costar la vida, en grado de frustración como mucho, ¿no? De cientos venezolanos no quede impune y caiga todo el peso de la ley sobre estos criminales. Como siempre digo, tan talentosos son para descubrir las conspiraciones políticas y el coqui se les mete por los palos en la cota 905 y bueno, hace lo que les da la gana. Mientras tanto, en el país real, el Observatorio Venezolano de Finanzas de la Asamblea Nacional Legítima ubicó la inflación de enero en 55,2%. Este es un titular de La Patilla que, como ya les digo, no me abre. Enfermeros reclamaron un salario digno ante la Defensoría del Pueblo. Salario Derecho Humano se podía leer en una pancarta durante la protesta del gremio de enfermeros de Venezuela, realizada este martes a las afueras de la Defensoría del Pueblo en la Plaza Morelos del centro de Caracas, para exigir mejoras salariales que les permitan mejorar su calidad de vida. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, indicó que la Defensoría del Pueblo mantiene un silencio cómplice, no han dado la debida atención a las denuncias que como trabajadores de la atención de la salud hemos hecho. Ante esta institución del Estado ya hemos entregado varios documentos, pero no tenemos respuestas. Hoy venimos para consignar un documento donde les explicamos que tenemos los hospitales sin servicio de agua, la pandemia es una arista que se sumó y estamos sin personal, aseguró
Contreras. Además, maltratados y humillados, así se sienten los tachirenses con los inhumanos cortes de electricidad. Desde el pasado fin de semana la situación es de total emergencia. Hay comunidades que reportan 12 y 18 horas continuas sin luz. Las comunicaciones colapsan y es imposible trabajar o estudiar. Nelly Gil tiene 66 años, es habitante del Táchira, expresó su molestia frente a los reiterados cortes de electricidad que se registran en la zona donde vive. Ayer en la mañana se nos fue 2 horas, yo vivo en Patiecitos, y en la tarde se fue a las 3 de la tarde y llegó a las 12 de la noche. Contó que además no tiene gas doméstico en su hogar y cuando se va la luz no pueden cocinar. La situación se repite en Mérida. Esto es horrible. Abuelos se quejan de los apagones criminales. Lo dice una nota que firma Jade Delgado en Caraota Digital. Los abuelos trabajaron toda una vida para disfrutar de una vejez feliz. Sin embargo, en la región andina esto es imposible porque la crisis de servicios básicos les afecta a diario. Esto es horrible. Ayer quitaron la luz a las 6 de la tarde y la pusieron hoy a las 4 de la mañana. Eso es un juego que tienen con uno y no debe ser así, dijo una de las afectadas, quien solicitó proteger su nombre. Vamos con la publicidad. Bueno, como ya les digo, el país real, ¿no? Más allá de las preocupaciones de la Asamblea Nacional, más allá de las preocupaciones de, eso, nos quieren matar, ¿no? Ay, nos quieren matar. Bueno, más allá de esas preocupaciones, hay un país que está sufriendo una inflación de 55% en enero, que está sufriendo por los apagones. Llegó el verano y llegaron los apagones y ahora vendrá la lluvia y dirán que no hay luz por la falta de, por la lluvia. Bueno, y así va a Venezuela de un ciclo a otro. Y bueno, el gobierno todas las tardes cuenta un cuento para sobrevivir una semana más. Vamos con la publicidad. Quiero hablarles de Tecnohospitalaria, donde innovamos para servirle. Tenemos todo lo que usted necesita para combatir la COVID o el COVID-19, mascarillas, guantes de examen, bragas de protección biológica, geles antibacteriales y mucho más. Cómo ubicarnos, tecnohospitalaria.com es la página web. De ahí para abajo están todas nuestras coordenadas, el correo info@tecnohospitalaria y también las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Tecnohospitalaria, además del 0212-519-6031, donde usted se puede comunicar con la atenta gente de Tecnohospitalaria y nos vamos para servirle. Tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Por cierto, volviendo a la información, 500 nuevos casos de COVID, según la cifra referencial que da el Ministerio de Comunicación venezolano, que no es el Ministerio de Salud. Por una razón extraña, 131.096 casos desde que comenzó la pandemia. Digo, una razón extraña que en ninguna parte lo da el Ministerio de Comunicación, el reporte diario de COVID-19, en ningún país del mundo, y aquí no explican por qué lo da el Ministerio de Comunicación y no el de Salud. Probablemente porque no tienen certeza de que el Ministerio de Salud no tenga un compromiso ético de dar las cifras que son. De los casos del día, 500 exactamente, un número redondo, que por cierto, la anomalía estadística con respecto a todo el mundo es increíble. O sea, Venezuela siempre tiene el mismo número de casos con el mismo número de muertos, como ya les digo, y además es el país del mundo que hace menos, que de Latinoamérica por lo menos, que hace menos pruebas PCR. Muerte de 7 personas, dice Freddy Ñáñez, entre ellas 2 mujeres de 66 y 73 años y 5 hombres de 37, 44, 59 y 73 años. Nicolás Maduro anunció que la próxima semana llegarán al país las primeras 100.000 vacunas rusas. Será la primera entrega de un acuerdo de 10 millones de dosis y de acuerdo al régimen se comenzará la vacunación con el personal de salud. Pregunta Caraota Digital, ¿cómo será el orden de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela? Dijo que vacunarán en la primera línea de la pandemia el personal sanitario de salud. Luego se dará prioridad a los ciudadanos que sean más vulnerables al virus, aunque no dio detalles sobre quiénes ingresarán en esta denominación. Y después dice que serán los maestros y educadores y luego los miembros del movimiento Somos Venezuela para que vayan casa por casa a buscar a las víctimas del bloqueo y las sanciones. Bueno, ya usted
ustedes conocen cuáles son las prioridades del régimen para la vacunación. Guaidó, mientras tanto, reitera que hacen gestiones para acceder a las vacunas del COVAX sin ningún tipo de partidización, sin ningún tipo de parcialización, politización. El líder opositor Juan Guaidó aseguró este martes que su equipo de trabajo hace las gestiones necesarias para acceder a las vacunas del Fondo Global COVAX de la Organización Panamericana de la Salud. Insisto en ratificar nuestra absoluta disposición de canalizar las gestiones para acceder a la vacuna del sistema COVAX. Cuente Venezuela con que vamos a hacer todos los esfuerzos para lograr esto, para proteger y salvar vidas sin ningún tipo de politización. Para cerrar este programa, cuando ya son las 6:54 minutos, les digo que el documental Once Upon a Time in Venezuela no logró lamentablemente clasificar al Oscar. El documental Once Upon a Time in Venezuela no logró ingresar en la lista de preseleccionados para los premios Oscar. El metraje venezolano, dirigido por Anabel Rodríguez Ríos, consiguió entrar en la categoría, en la short list, la lista corta de las categorías mejor largometraje documental y mejor película internacional, para las cuales era elegible. La película sigue el día a día de los habitantes del Congo Mirador, una localidad en las orillas del lago de Maracaibo, en el estado Zulia. Los ciudadanos, en medio de la sedimentación del agua y el abandono de las autoridades venezolanas, se ven obligados a migrar, puesto que no tienen otra opción para subsistir. Y es como empezamos el programa, lo terminamos, la denuncia, el drama de todos los venezolanos. Me voy, pero antes de irme quiero hacerles el regalo del amanecer en Caracas. Vamos a ver si logro ponérselos bien, se los voy a tratar de poner ahí. Voy a tratar también de voltear la cámara, a ver si logro voltear la cámara y así me despido con ello. Bueno, no logro voltear la cámara en Skype, pero se los voy a voltear aquí. Voy a ver si lo están viendo. Yo voy a poner la pantalla en horizontal. Es un hermoso amanecer el de este 10 de febrero de 2020, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Los dejo con el amanecer otra vez. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra